Arrancamos con todo, ¿sí? ¿Vieron cuando arranca un partido y uno tiene las palpitaciones bajas y entran todos a moverse y empieza a mover el cuerpo y ahí el corazón se empieza a acelerar? La idea de esta mañana es que empecemos a acelerar nuestros corazones y podamos abrir nuestra boca y declarar estas verdades hermosas a nuestro Dios. El Salmo 100 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Quiénes creen estas palabras? ¿Sí? Bueno, así con ese entusiasmo sacudí al de al lado. ¿Sí? Empezamos a mover los brazos y nos ponemos de pie para cantar la siguiente canción. Aquel que nos amó, testigo fiel, cantaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó,
esas palmas. Tu cruz abre el camino que me acercó al Padre. Lo que nos separaba se rompió con tanto amor. Me diste un nuevo nombre, marcaste mi camino. Ahora puedo ver que eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y soy acepto en ti, fui separado para ti. Desde la eternidad estás en mí y yo en ti. Y soy acepto en ti, fui separado para ti. Desde la eternidad estás en mí y yo en ti. A ver conmigo. Oh, eres mi hogar, mi seguridad, con amor eterno me amaste. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita me adoptaste. Nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada me separará de tu amor. Nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada me separará de tu amor. Soy acepto en ti, fui separado para ti. Desde la eternidad estás en mí y yo en ti. Soy acepto en ti, fui separado para ti. Desde la eternidad estás en mí y yo en ti. Oh, eres mi hogar, mi seguridad, con amor eterno me amaste. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita me adoptaste. Nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada me separará de tu amor. Nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada me separará de tu amor.
limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Es su amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin Amén. Pueden tomar asiento. ¿Están entusiasmados para seguir cantando un poquito más? ¿Sí? Qué lindo que es arrancar la mañana, poder pensar en Dios y cantarle alabanza, ser agradecidos por cada una de las cosas que Él ha hecho por nuestras vidas. Los invito a reconocer en este momento que Él es un Dios de amor y Él nos ama a pesar de todas nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy fuerte. Él no me dejará de amar.
abiertos a mí. No te creas la mentira del diablo. Dios siempre tiene los brazos abiertos para abrazarte, para volver a reencontrarse con vos. ¿Sí? Él te ama. Y la siguiente canción dice que el amor de Dios es el que nos sostiene, el amor de Dios es el que nos levanta, el que nos da paz, nos da seguridad. ¿Sí? Te invito en adoración a cantar esta canción. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo. Puedo ver con claridad. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, gracias por este tiempo en el cual pudimos reconocer quién eres, que pudimos memorizar, Señor, todas estas palabras para cantártelas y saber que una vez que nos desviamos de tu camino podemos recordarlas y esas palabras que pertenecen a tu palabra van a volver a traernos hasta ti.
Señor, gracias por el tiempo de alabanza y de adoración que renueva nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a Rubén que vaya pasando. No es que nos hayamos olvidado de los chicos, pero queremos que los chicos escuchen un anuncio que vamos a hacer y queríamos que ellos también lo puedan escuchar. Así que después van a pasar con Andrea. Pero tenemos una alegría en esta mañana. Una apuntadora me dio los nombres acá porque si no sabe que yo me los puedo olvidar. Pero Lauti Fernández, Jere, ¿está Jere por ahí? ¿De mano? Evan Sánchez, anda por ahí. Juli Rodríguez, está por allá atrás. Y Simona Lebuena, que viene a nuestras reuniones de jóvenes, han sido galardonados como mejores compañeros. ¡Qué emoción! El aplauso para esos chicos y para que vean todos, los demás chicos también, cuánto valoramos esto. Y qué testimonio es para la iglesia que chicos que asisten a nuestra escuelita, a nuestras reuniones, sean reconocidos por sus propios compañeros como el mejor compañero. Así que ahora sí, Andrea, pasan los chicos con vos, pero quería que escuchen y que compartan nuestra alegría en esta mañana. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es nuestra meditación. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, que muchos son habituales, asistentes a nuestras reuniones. Algunos, como en el caso de quien les habla, estábamos un poquito guardados por la pandemia, pero también tenemos personas que se han acercado a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y les queremos decir que son muy bienvenidas en medio nuestro. Muy bienvenidas, deseamos que Dios les pueda bendecir ricamente y que cada vez que abrimos su palabra, el Señor tiene algo para decirnos. Cuando abrimos su palabra, cuando cantamos estas canciones que hizo cantar Nano, yo no hacía más que dar gracias a Dios por cada una de ellas, que nos hablan del amor de Dios, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, no importa cuál sea nuestra condición, Él nos ama. Y yo en esta mañana quería hablar de que Dios es un Dios que cambia a las personas. Dios cambia a las personas. Para cumplir sus propósitos, Dios escoge personas comunes, como nosotros, para transformarlas en instrumentos útiles para la extensión del reino. Sí, Dios puede tomar personas como nosotros, que muchas veces nos despreciamos, nos menospreciamos, pero para Dios tenemos un valor extraordinario. Nada menos que la sangre de Jesucristo vertida en la cruz. Y esa sangre y el efecto de una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, que Él hace morar en nuestros corazones, cuando lo recibimos, produce cambios en nuestras vidas, que nos hacen poder ser de utilidad para el extendimiento del reino de Dios, para bendición de otras personas. Justamente en esta mañana yo quería hablar del cambio producido en una persona que es el responsable de que cantemos canciones como esta que cantábamos hoy. De que Dios nos ama, de que Dios es amor, la seguridad del amor de Dios. Y ese fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, el teólogo del amor, el discípulo del amor, fue una persona común como nosotros, como cualquiera de nosotros, pero que fue cambiado por el poder de Dios. Y a eso es lo que me quería referir esta mañana, a ver si tenemos el teclado prendido. Juan, gracias. Estos chicos de multimedia son los mejores aliados. El caso de Juan
es un claro ejemplo para poder cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Tuvo que sufrir muchos cambios. Yo tengo una serie de vivencias anotadas en la vida del apóstol Juan que lo fueron transformando de aquel hijo del trueno que el Señor le puso como sobrenombre, porque dice que Él le puso un sobrenombre, Boanerges, no inentendible para nosotros, pero lo aclara la Escritura, que quiere decir hijo del trueno, tal vez por ese carácter impetuoso, y vamos a ver ahora algunas otras cositas, en el discípulo amado, en el discípulo del amor, en el teólogo del amor. La teología de Juan se basa en que Dios nos ama, de que Dios ama al Hijo, de que el Hijo ama al Padre, de que el Hijo nos ama a nosotros, de que nosotros tenemos que amar a Dios, de que nosotros nos tenemos que amar entre nosotros. Toda esa teología es la teología del amor. Y podríamos decir, claro, Juan, una persona especial, uno de los discípulos del Señor. Sí, fue uno de los discípulos del Señor, pero el Señor tuvo que hacer cambios en su vida. En primer lugar, lo llamó. En un momento, lo llamó. Nosotros podemos leer en su Evangelio, capítulo 1, versículo 35 al 40 más o menos, dice, el día siguiente estaba otra vez Juan, que no es este Juan, era Juan el Bautista, no nos confundamos, estoy haciendo todo lo posible porque nos confundamos, pero ustedes traten de no confundirse. Había uno que estaba predicando que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba. Allí en la ribera del río Jordán, más o menos en un lugar intermedio entre el mar de Galilea y el mar Muerto, por ahí más o menos. Ese Juan, el Bautista, estaba y había dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, les dijo, Juan el Bautista, a los otros dos discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando les dijo eso, ellos ya sabían, porque Juan les había enseñado, en los versículos anteriores, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Le estaba diciendo Juan el Bautista a sus discípulos. Esos discípulos que estaban ahí, esos dos discípulos, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ante la presentación que les hace Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les estaba hablando. Porque le ha venido a preguntar a Juan, ¿vos sos el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Estoy preparando su camino. Después de mí viene el Cristo. Yo no soy digno ni de desatarle la correa de los zapatos. Yo los bautizo con agua. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la predicación de Juan, a quien lo quisiera oír. Y cuando está Juan con estos dos discípulos, dice, ese, porque Jesús pasaba por allí. Ese es el Cordero de Dios. Y dice que los dos discípulos siguieron a Jesús. No es que lo traicionaron, sino que eran discípulos que estaban esperando ese Mesías. Iban a escucharlo a Juan, porque Juan les hablaba de ese Mesías, les hablaba del arrepentimiento, y se lo pasaba presentándoles al que viene después de mí. Y cuando Juan les dice, este es el Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los dos discípulos salen siguiéndole. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que ya sabemos que de estos dos discípulos, uno era Andrés.
¿A que no adivinan quién era el otro? El otro era el apóstol Juan. Para cuando Juan escribe este evangelio y sus cartas y el Apocalipsis que tenemos en nuestras Biblias, había pasado mucho tiempo y muchos cambios se habían efectuado en su vida. Este es uno de ellos, la humildad. Juan, en todo su evangelio, no se nombra. Siempre aparece como el otro discípulo, o el discípulo al que Jesús amaba, o el discípulo que era conocido de sumo sacerdote. Esta conducta la usa Juan, y este es uno de los primeros cambios que se producen en su vida. Este llamamiento de Juan fue el primero, uno de los primeros seguidores de Jesús. Y fue seguidor de Jesús más o menos de la misma forma que como somos nosotros seguidores de Jesús, la gran mayoría. Porque ellos acostumbraban a desarrollar su labor diaria, que era pescadores en el mar de Galilea. Iban a escuchar a Juan, haciendo unos 60, 80 kilómetros, periódicamente, porque la Biblia nos lo presenta como seguidores de Juan el Bautista y como pescadores. O sea que seguían con las dos actividades, viajando. Algunos viajan, ¿cuánto? Algunos kilómetros para venir a la reunión. Otros, los que dan en capital, ni hablar. Pero acá tenemos gente que hace algunos kilómetros para poder estar en la reunión. Bueno, ellos hacían unos 80 kilómetros más o menos, periódicamente, para escuchar a Juan. Pero seguían con su labor de pesca. Esto nos explica por qué, cuando encontramos en Marcos, porque este detalle de que eran seguidores de Juan el Bautista solamente lo relata Juan en su evangelio. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, arrancan con el llamamiento a orillas del mar de Galilea. Pero es un llamamiento posterior. Es el que encontramos en Marcos 1, 16. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Si nosotros vamos un poquito más atrás, hacia el versículo 14, leemos: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, vino a Galilea Jesús predicando el reino de Dios. O sea que en un momento encontramos a Juan el Bautista predicando y estos discípulos escuchándoles. Ahí se les presenta a Jesús y ellos lo conocen como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siguen pescando hasta este momento en que Jesús los llama a servirle de tiempo completo. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En el caso de este segundo llamamiento, ellos dejan todo y le siguen a Jesús. En el caso de Pedro y Andrés, dice, verso 18, dejaron luego sus redes y le siguieron. Pasando un poco más de allí adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, este de quien estamos hablando, Juan el evangelista, el discípulo, el apóstol. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá ya estamos hablando de una pequeña empresita de pesca. Era papá Zebedeos, Jacobo, el mayor, Juan, y jornaleros. También en este caso dejan la empresa y le siguen a Jesús para servirle de tiempo completo. Pregunto, ¿hemos pasado todos los que estamos aquí por la primera experiencia que pasó Juan de conocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Todos tenemos que pasar por esa experiencia. En eso nos va la vida eterna o la condenación eterna. Que hayamos comprendido que un día
Dios el Hijo se hizo hombre y vino a este mundo, rebajándose a usar esta condición humana, pero también rebajándose a cumplir todos los mandatos, hasta morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, Él que no había cometido pecado. Esa muerte de Jesús fue una muerte sustitutoria. Es decir, Él, justo, muriendo como si fuera injusto por nosotros, que somos injustos. Nosotros merecíamos ese castigo. Cada uno de nosotros tiene sobre nuestras cabezas una condenación eterna por el hecho de ser pecadores. Porque nacemos en pecado, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y es necesario que un día en nuestras vidas nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, pidamos perdón a Dios y conozcamos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le digamos, gracias Señor, porque tú viniste a este mundo, te humillaste y moriste en una cruz de Calvario para rescatarme, para pagar la deuda que era mía. Señor, yo reconozco que soy un pecador, que merezco la muerte eterna, pero te doy gracias porque vos moriste en mi lugar. Te acepto, te doy gracias por ese sacrificio, reconozco que fue por mí. Perdóname mis pecados, aplicá esa muerte sustitutoria a mi vida. Y de esa manera yo puedo tener la seguridad, como cantábamos, de tener una vida eterna. Si alguno, por casualidad, no ha hecho esta decisión, yo le invito a que la haga hoy. A que le diga al Señor allí en el secreto de su corazón, Señor, acepto que la muerte de la cruz fue por mí. Sí, te mataron los judíos, te mataron los romanos, pero te mató mi pecado allí en la cruz del Calvario, porque vos voluntariamente pusiste tu vida para rescatarme. Todos tenemos que pasar por esa experiencia si queremos la vida eterna. Por este segundo llamado, no lo hemos tenido todos, sí lo han tenido algunos. El llamado a servir a Jesús de tiempo completo. Nosotros continuamos con nuestras ocupaciones, con nuestras vidas, buscando la dirección de Dios en cada cosa que hacemos, sirviendo tal vez al Señor con los dones que Él nos haya regalado en su iglesia, porque esa es la vida normal de todo creyente, servir al Señor con los dones que Dios le dio. Pero en el caso de estos cuatro, puede que también se repita en alguno de nosotros. A este llamado deberíamos estar atentos. Es una cosa que no hablamos mucho, pero tenemos que ponerla sobre la mesa, tenemos que ponerla a consideración, porque Dios sigue llamando personas para que se dediquen exclusivamente a servirle, para que tiempo completo se dediquen a servirle, con los dones que Dios les haya dado. Puede ser que sean pastores, misioneros, músicos, voluntarios en algún área, pero Dios sigue llamando personas. Tenemos que ser sensibles para que si Dios nos llama a seguirle a Él de una manera exclusiva, estemos dispuestos, como estuvieron dispuestos estos cuatro pescadores, a dejar todo lo que estamos haciendo y seguirle. Que podamos entender que la mejor profesión que podamos escoger, muchas veces estamos tratando de tener orientación vocacional, a ver qué hemos de seguir estudiando, consideremos servir al Señor de tiempo completo como una de las mejores opciones. Y valoremos a las personas que han hecho esta decisión. Tenemos un pastor, tenemos misioneros, tenemos músicos que han escogido relegar a un segundo plano sus actividades para dedicarse por entero al servicio del Señor. Que los tengamos en alta estima, porque Dios los tiene en alta estima. Una vez Pedro, en sus acostumbradas osadías, le dijo al Señor, Señor, nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor, lejos de enojarse por esta pregunta bastante desfachatada de parte de Pedro, les dice,
De cierto os digo, algo específico para Pedro, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto se los dijo a Pedro, porque era para los 12 discípulos, para los 12 apóstoles. Pero sigue diciendo el Señor, y cualquiera, estoy leyendo en Mateo capítulo 19, versículo 29, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que esto es para cualquiera que decide seguir al Señor de tiempo completo. Que no seamos descuidados con la valoración de aquellas personas que tiempo completo sirven al Señor. Dice el escritor de los Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Que tengamos esta misma estima que Dios tiene por estas personas con aquellos que se dedican tiempo completo. Pero como decía, no es para todos. Es para aquellos que el Señor, en su soberanía, elige llamarles para que se dediquen a su servicio. Pero en el caso de Juan, tenemos otro llamamiento, y es el llamado al apostolado. Estamos hablando de Juan. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Mateo capítulo 10, estoy leyendo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Estoy seguro que hay muchos que lo saben de memoria acá. Emilio, ¿es así? ¿Muchos saben de memoria? ¿Tus alumnos por lo menos sí? Los míos seguro que sí. Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Salían de la vaina por decirlo, no se los quiero tomar, lo digo yo. A estos los llamó el Señor en una forma muy especial al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Y todo lo que sigue es bastante extenso, no quiero leer todo. Pero el Señor acá les está diciendo el costo del apostolado. Voy a leer solamente algunos versículos. Yo los envío como ovejas en medio del lobo, guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Porque el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su señor. Si al padre de familia, a él, llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Este fue un llamamiento especial a estos 12. Podemos incluir más tarde el apóstol Pablo en esta categoría, pero fue un llamamiento especial en una época especial de la iglesia, que en este sentido es irrepetible. No hay llamados a este apostolado hoy en día. Sí puede haber llamados a ser enviados, que es el otro significado por extensión, más abarcativo de la palabra apóstol, pero apóstoles fueron los 12. Menos Judas, que cayó de su apostolado, Matías lo reemplazó. Estos son los 12 apóstoles, los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Después se agregó Pablo por un llamamiento especial del Señor. Y estos son los apóstoles y estos son los que han dejado la enseñanza donde basamos nuestra fe. Porque en sus escritos nosotros los tomamos como palabra de Dios, los creemos a pie juntillas y tratamos de cumplir todo lo que la iglesia primitiva cumplía, basado en las enseñanzas de los profetas
y de los apóstoles. Vamos a avanzar. Acá voy a ser muy rápido. Voy a tener que mirar allá porque no voy a desarrollar cada uno de los ítems, pero a partir de su llamamiento, Jacobo, Juan y Pedro pasaron a ocupar un grupo íntimo del Señor. En la mayoría de las cosas que requerían una cierta intimidad, estos tres eran los que los acompañaban. Cuando sanó la hija de Jairo, hecho que no vamos a mirar, pero ustedes pueden leer en Hechos 5:37, pueden tomar la cita si quieren, pero sí la transfiguración quisiera desarrollar un poquito, porque les aclaro, esta es la primera parte de un mensaje que termina el domingo que viene. Así que los que quieran saber cómo termina tienen que venir el domingo que viene. Acá estamos hablando de Juan, porque el domingo que viene vamos a ver algunas cosas que escribió Juan. Y cómo estas cosas que Juan vivió repercutieron para que Juan pueda escribir algunas cosas. Este es uno de los acontecimientos extraordinarios. Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, todavía siempre se ponía Jacobo primero porque era el mayor, los llevó a un lugar aparte y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró, quiere decir, adquirió una forma que los evangelistas tratan de describirla, pero no les alcanzan las palabras. Dice que el brillo de sus vestimentas era tal que ningún lavador de la tierra podría conseguir esa blancura. Esa iridiscencia, ese reflejo, ese brillo, esa majestuosidad que ellos pudieron contemplar, es algo que no se puede explicar con palabras, pero que impactó sus vidas tremendamente. Ellos tuvieron una visión de la gloria de Dios. Si ellos hasta ese momento dudaban si Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre, acá la tuvieron clara. Para colmo aparece con Moisés y con Elías, dos héroes de los judíos, pero se escucha una voz de los cielos que dice: mi hijo amado es este. Sobre Jesús desciende una paloma y la voz desde los cielos dice que este es mi hijo amado, a él oíd. Qué visión tremenda. Qué visión tremenda, que Pedro quería hacer unas enramadas para ellos y dice: y nos quedamos acá para toda la vida, Señor. Esta visión que Juan tuvo de la gloria de Dios lo impactó de tal manera que el domingo que viene vamos a ver cómo escribía de estas cosas. Nunca, salvo en el caso de Moisés, otro grande, para el pueblo de Israel, alguien había contemplado algo de la gloria de Dios, como en el caso de Moisés. Moisés le dijo: Señor, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo: no me podés ver, porque no me va a ver ningún hombre y va a vivir. Te voy a permitir que veas mis espaldas, un reflejo de mi gloria. Te voy a meter en una peña, en una hendidura. Te voy a proteger con mi mano y voy a pasar delante de ti. Y cuando me vaya, vas a ver mis espaldas. Por supuesto, esto era un antropomorfismo, se llama, cuando se quiere usar formas humanas para describir lo que Dios hacía. Es un antropomorfismo hablar de la mano, es un antropomorfismo hablar de las espaldas de Dios. Pero sí nos da una idea de la santidad de Dios, de lo tremendo de Dios, de su gloria y de la imposibilidad como seres humanos de estar en la presencia de Dios, mucho menos como hombres pecadores. Eso es algo que está reservado para aquellos que, redimidos por la sangre de Cristo, un día estemos en la gloria con Él y la compartamos, no porque lo merezcamos, sino porque a Él le agradó escogernos para ser sus hijos. Bien, perdón por este paréntesis. Quiero seguir. El mayor, rapidito miro acá. Los discípulos permanentemente estaban, aún luego de este acontecimiento, y casi más después de este acontecimiento,
discutiendo quién sería el mayor. Si ahora nosotros tenemos esta experiencia, y seguro que nosotros somos los que... Pero el Señor cuando sale, cuando termina esa visión, le dice, les prohíbo que hablen de esto hasta que el Hijo de Dios sea levantado de los muertos. Así que ya estaba trabajando. Tenían una experiencia maravillosa y no la podían compartir, se la tenían que guardar. Pero constantemente entre ellos estaba el deseo de saber quién sería el más grande en el reino de los cielos. Hasta el punto, Marcos 10, 35 y 45, anótenlo y después lo ven. Jacobo y Juan se encuentran con el Señor y le dicen, Maestro, queremos hacerte un pedido. Mamá, ayúdanos. Porque fueron con la mamá. ¿Qué? Dice el Señor. Que cuando vos te sientas en el trono, uno de nosotros pueda sentarse a tu derecha y otro pueda sentarse a tu izquierda. Miren el apóstol del amor. Realmente es necesario que Dios produzca cambios en nuestras vidas. Este era Juan, buscando el primer lugar, pretendiendo sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor. Y el Señor los tiene que reprender. Calculo que habrá usado muchas veces Boanerges, este término entre humorístico y reprensivo. No les toca a ustedes decidir quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, podemos. Esa copa que el Señor en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y estos irresponsables, sacando pecho, le dicen, podemos. Sí, estamos acostumbrados a hablar de Pedro. No te voy a dejar, aunque estos te dejen, yo no te dejo nunca, Señor. Pero acá Jacobo y Juan tuvieron esa misma osadía de decir, sí, Señor, podemos pasar por lo que vos vas a pasar. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. En otra ocasión, a ver si es esta, vamos a tratar esas dos juntas. En otra ocasión, el Señor quiere pasar por Samaria y los samaritanos dicen, no, por acá no pasás. Había enemistad entre el pueblo de Israel y los samaritanos. Digo esto como para que si alguno no conocía este tema, los judíos que querían venir de Galilea esquivaban Samaria haciendo un recorrido un poquito más largo. No pasaban por la provincia de Samaria para poder llegar a Jerusalén. Jesús atraviesa Samaria y los samaritanos se niegan a recibirlo. Y Jacobo y Juan, Señor, haceme seña y pedimos fuego del cielo para que los consuma, a ellos, a sus casas, a sus posesiones y a todo. Boanerges, habrá dicho el Señor, hijos del trueno, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero ellos eran celosos de su maestro y de la verdad que él les había enseñado. Y esos samaritanos iban a tratar de impedir que Jesús pasara por ahí. Ahí mismo Elías había pedido fuego del cielo y había consumido a 100 soldados que lo venían a tomar prisioneros. Es decir, 2 veces 50. El rey Ocosías había mandado 150 soldados. Mandó 50 con un capitán. Varón de Dios, dijo el capitán. Y Elías dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma vos y tu soldado. No quedó ni uno. Otro 50 y otro capitán. Varón de Dios, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma vos, tus soldados, tus caballos y todo. No quedó ni uno. Se imaginan el tercer capitán, ¿no? El tercer capitán, con la banderita blanca. Señor, ten piedad de nosotros. Venimos porque el rey Ocosías nos mandó y quiere que vayas.
tené compasión de nosotros y no nos liquides. No nos había liquidado Él, nos había liquidado Dios. Seguramente Elías era un héroe de Jacobo y de Juan. Los hijos del trueno, papita. ¿No nos dejan pasar? Señor, pedimos fuego del cielo, que los consuma a todos. No saben inconscientes lo que están diciendo. En otra ocasión, la anterior, no está con nosotros. Juan mismo, tal vez por vergüenza, dice: Señor, vos sabés que había uno que estaba echando fuera demonios. Y no se lo permitimos porque no es de nuestro grupo, no nos sigue, no está con nosotros. Y el Señor los reprende. No se lo impidan. No se lo impidan. ¿Qué ustedes se creen que son los únicos? Elitistas, sectarios. No se lo impidan. El que está por nosotros no está contra nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos este tipo de actitudes? Si no es de nuestro grupo, casi que ni que predique el Evangelio. Y el Señor nos muestra que puede haber otras personas que con buenas intenciones le sirvan, le prediquen. Así que también tuvo que corregir este elitismo, este sectarismo en el apóstol Juan. Este es el apóstol del amor. Este es el de la teología del amor. Cuando Jesús predice la destrucción del templo, anoten la cita y mírenla ustedes después. En Getsemaní fue otra ocasión donde estaban estos tres de compañía del Señor. Se llevó tres para que lo acompañen antes de ir a la cruz. Y estos estaban tan cansados que se durmieron. No una, 3 veces. Mientras el Señor oraba la noche antes de ser crucificado. En el patio de Anás, también búsquelo después, usa su influencia para que Pedro pueda entrar. O sea que nosotros estamos acostumbrados a ver a Pedro calentándose allí en el patio de Anás, pero el que era amigo del sumo sacerdote era Juan, el que tenía sus relaciones. Dice, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote consiguió que Pedro pueda entrar. Nada más que eso les voy a decir de esto. Sí, en la cruz. Me gusta que veamos eso. En la cruz, el único discípulo que se nos menciona que estaba era Juan. Seguramente ya había empezado a crujir toda su celo, su orgullo, porque si no el Señor no hubiera hecho lo que hizo en la cruz. ¿Recuerdan? Cuando el Señor lo vio a Juan y vio a María, le dice: madre, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Le encarga a María a su cuidado. Me conmovía pensar que Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Y a Juan le dijo: cuida a mi mamá. Ya había visto el Señor que la madera de Juan servía y podía hacer grandes cosas en él. Cuentan historiadores del tiempo de la iglesia primitiva que Juan nunca salió de Jerusalén ni dejó de cuidar a María mientras ésta estuvo allí. Sí, después lo tenemos como pastor de la iglesia de Éfeso y tal vez líder de una pequeña comunidad de iglesias allí en el Asia Menor, a las cuales les escribe, y también en donde escribió el Apocalipsis. Tenemos que ir terminando. Juan y su aprendizaje. Su aprendizaje es esta transformación a la cual nos referíamos que Dios hace cuando impacta una vida. Aprendió el equilibrio entre la verdad y la humildad.
Juan era un celoso defensor de la verdad. Pero la verdad sin amor es fanatismo. Está bien que nosotros estudiemos las Escrituras. Cada vez que nos juntamos en el grupo tenemos que decir lo mismo. No es para llenar nuestra cabeza, es para poder alcanzar mejor a las personas. La verdad sin amor no tiene sentido. El amor sin verdad también es un sentimentalismo que no ayuda, porque no sabemos a dónde conducirlos. Los amamos, pero no sabemos qué decirle. Entonces tenemos que tener este equilibrio que consiguió Juan después de que el Señor trabajara en su vida entre el amor y la verdad. Cuidado que no hagamos énfasis en la verdad sin amor, no nos sirve para nada. Solamente para envanecer nuestro conocimiento. Cuidado de que no tengamos amor sin verdad, porque no sabemos a dónde conducir a las personas. Tenemos que ir y predicar la verdad. Tenemos que decir a las personas lo que necesitan. No solamente poner la mano sobre el hombro y decir, te amo. Ese te amo está bien si yo puedo ayudar a la persona a que avance en su vida espiritual, a que crezca, a que pueda conocer a Cristo como su Salvador. Entonces tenemos que tener equilibrio entre verdad y amor, como el apóstol consiguió. Equilibrio entre ambición y humildad. Es sana la ambición, bien entendida. Es bueno que queramos progresar, es bueno el mérito, es bueno esforzarnos, pero cuando esa ambición es desmedida, el Señor necesita frenarnos y decir, tenés que ser humilde. Y Juan aprendió esa humildad. Juan aprendió esa humildad a tal punto que no se nombra en su evangelio. Siempre se refiere en relación a el discípulo que Jesús amaba. Siempre en relación con el amor del Señor, como si le extrañara que Jesús pudiera haberlo amado tanto a él, que era tan inmerecedor. Y así nos sentimos nosotros. Juan aprendió el equilibrio entre sufrimiento y gloria. Sí, en el caso particular de Juan, le tocó sufrir mucho. Tal vez cuando estaba allí en la cruz, viendo que Jesús era clavado, se acordaría, el siervo no es mayor que su Señor. Cuando vio que el soldado atravesaba el costado con su lanza. Después, cuando el primero en morir fue su hermano Jacobo, este Jacobo que lo acompañaba a todas partes, fue el primero que Herodes Agripa mató. Y después de Jacobo, todos los otros discípulos fueron martirizados por el Evangelio. Sí, ese llamado al apostolado que Jesús les había hecho a ellos fue en definitiva un llamado al martirio. Todos murieron por el nombre de Dios. Juan fue el único que llegó a viejo, pero sufriendo. Además, ver cómo cada uno de sus compañeros, de sus amados, iba muriendo por el servicio del Señor. Y Él nos dice, escribe en el libro de Apocalipsis, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, no se pone por encima de nadie, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. A tal punto llegó la humildad a calar en Juan, el amor a calar en su vida y el sacrificio, el sufrimiento a impactar su vida. Él tuvo que sufrir todo eso hasta que el último sufrió el destierro, sufrió la prisión y murió de esta manera, desterrado. Dios es un Dios que cambia a las personas.
¿Qué cosas están cambiando en nuestras vidas por el obrar de Dios? ¿Qué cambios se han producido últimamente en nuestras vidas? No que tengamos que remontarnos, bueno, tal vez en el caso mío algunos años más que ustedes, pero a glorias del pasado. ¿Qué cosas está haciendo Dios en estos días, en estos últimos días, cambiándonos? ¿Nos está cambiando? ¿Estamos cambiando? ¿Nos cambia realmente el obrar de Dios en nuestras vidas? El leer cada día su palabra y encontrar cosas de las cuales tenemos que ajustar y corregir. ¿Estamos dispuestos a esos cambios? ¿Somos sensibles a que si yo encuentro algo acá que no estoy haciendo, diga, mira, tengo que hacer esto que no me había dado cuenta? O si encuentro algo que estoy haciendo y que no lo tengo que hacer más, mira, tengo que dejar de hacer esto porque a Dios no le gusta. Tenemos esta disposición porque Dios es un Dios que cambia a las personas. Si no estamos cambiando para bien, tal vez estemos cambiando para mal, o tal vez estemos estancados. Bueno, el que está estancado dicen que retrocede, ¿no? ¿Qué cosas aún deben de cambiar en nuestras vidas? Que podamos examinarnos y mirar qué cosas son las que el Señor tiene que ayudarme a cambiar, porque no puedo en mis fuerzas. Hay cosas que no puedo hacer por mí mismo. Necesito que el poder del Espíritu Santo obre en mi vida y me transforme y me cambie en un instrumento que pueda ser más útil a la gloria de Dios. De esa manera, siendo sensibles a la palabra de Dios, podemos esperar cambios que nos acerquen cada vez más a la imagen de Dios, a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Yo les pedí a los chicos una canción, les voy a pedir que pasen y que la podamos cantar nosotros como si fuera una oración. Señor, necesito cambiar. Te pido que me ayudes, porque vos querés y podés cambiar mi vida. Que Dios les bendiga. Después de esta canción celebramos la Santa Cena.
pedir por favor que Emilio, ¿podés acompañarnos, Emilio? Y Susi, ¿puede ser? Nos acompañen. Estábamos hablando de que el primer encuentro que tuvo Juan fue con el Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Señor instituyó esta ceremonia de participar del pan y de la copa como un memorial para que cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor estemos recordando permanentemente que este sacrificio en la cruz del Calvario fue por cada uno de nosotros. Nosotros acostumbramos a hacerlo los primeros domingos de cada mes, pero recordamos cada instante de nuestras vidas el momento en que pudimos decirle al Señor: Señor, te acepto como mi Salvador personal, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como que fue en mi beneficio. El apóstol Pablo dice que él recibió del Señor el mandato de que esto se haga en las iglesias. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta noche. Le voy a pedir a Emilio que nos guíe en una oración, dando gracias a Dios por el pan. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, por esa muerte, Señor, que limpia nuestros pecados y que transforma nuestras vidas. Señor, que de veras podamos estar entregados a ti cada día para que vayas obrando esa transformación en cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, por poder participar de ella y en especial ahora por el pan que nos hace recordar tu cuerpo, que recibió el castigo, que recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, gracias por ocupar nuestro lugar y de verdad que podamos estar puestos en tus manos siempre, para que tú sigas trabajando cada día hasta que tú nos llames a tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitar a todos los que, por supuesto, son miembros de la iglesia y los que son miembros de otras congregaciones a participar también de la cena del Señor. Retenemos un cachetito del pan, así lo hacemos todos juntos cuando todos tengamos. Dios, santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey, santo, 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 triunfante y victorioso, digno de toda
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oramos. Señor, gracias por este sacrificio, porque tú nos has mandado a recordarlo cada vez que lo hacemos, y esta sangre aún es efectiva. Gracias porque nos limpia cada día, y gracias porque también nos recuerda que tú vas a volver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. De la misma manera, esperamos estar todos servidos para participar del vino. Dios santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey santo, 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 triunfante y victorioso, digno de toda adoración. Tu sangre derramada, un sacrificio eterno. Hoy la recordamos en memoria de ti. Dios santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey santo, 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 digno de toda adoración, digno de toda adoración, digno de toda adoración. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuchamos la canción mientras recogemos las copitas. Dios santo, 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 todopoderoso, reconocemos tu obra de amor. Rey santo, 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 triunfante y victorioso. Como una forma de nuestra adoración también, como una forma de continuar adorando, vamos a ofrendar a nuestro Dios. O sea que los encargados de juntar la ofrenda, mientras continuamos cantando, lo hacen, que nadie se sienta incómodo. Es un privilegio que tenemos los que queremos adorar a Dios de esta manera. Hoy lo recordamos
Que Dios pueda bendecirles en esta semana, que Dios les acompañe, que Dios les dé su paz, que tengan una buena semana. Dios les bendiga. ¿Blanquita? La lista de los chicos que fueron. Una alegría. Blanca me pide que repita, que es Lauti Fernández, Jere de Manu, Evan Sánchez, Simón Alebuena, que viene a la reunión de jóvenes, y Juli Rodríguez. Así que pueden felicitarlos ahora si los encuentran. Gracias, que Dios les bendiga mucho.